Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo comprar la moneda de Binance o la moneda BNB, que es como nosotros la conocemos dentro del mercado de las criptomonedas, y os voy a enseñar a comprarla de la manera más fácil y más sencilla posible dentro del exchange de Binance. En este vídeo tutorial os voy a enseñar primero a cómo comprarla desde nuestro PC ordenador y luego os voy a enseñar a cómo comprarla desde el teléfono móvil. Antes de comenzar, te recuerdo que tienes un link en el primer comentario del vídeo con el que puedes crearte una cuenta de Binance y tendrás un 10% de descuento en todas las comisiones siempre que hagamos depósitos, hagamos transacciones o hagamos retiros de dinero. Y esto es importante porque ahorraremos gran cantidad de capital con este descuento que os dejo en el primer comentario. Antes de empezar, también me gustaría destacar que llevo haciendo una serie de vídeos dentro de YouTube en los que explico cómo sacarle rentabilidad a las criptomonedas que nosotros tenemos en nuestra cartera, es decir, cómo sacarle rentabilidad a aquellas criptomonedas que hemos comprado, que se están revalorizando dentro del mercado, y os voy a enseñar a cómo invertirlas para poder sacar un interés compuesto dentro de toda la rentabilidad que nosotros sacamos. Por eso, si te interesa, haz clic aquí en la lista de reproducción que te dejo en las tarjetas, que es la pera limonera, y te la recomiendo al 100%. Dicho todo esto, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el exchange de Binance como vemos ahora mismo en la pantalla, y nosotros para comprar la moneda BNB vamos a tener que irnos a la parte de mercados, y aquí es donde nosotros vamos a tener que buscar la criptomoneda de Binance. Por eso nos vamos a ir a la parte de zonas, en zonas nos vamos a ir a todo, y aquí nosotros vamos a buscar la criptomoneda BNB, que en este caso nos aparece aquí, BNB Binance Coin, que es la cuarta en capitalización. Yo ya he hecho tutoriales para comprar las otras criptomonedas, si te interesan, míratelos porque también te los dejo aquí arriba en las tarjetas. En este caso vamos a comprar BNB y vamos a darle a operar. Se nos abre una pestaña totalmente nueva y nosotros aquí vamos a ver un gráfico donde veremos comparado el BNB con el USDT, es decir, con el Tether, que básicamente es la criptomoneda que imita el valor del dólar en el mercado. Y para comprar BNB lo que nosotros vamos a tener que tener muy claro es con qué lo vamos a comprar, qué otro intercambio vamos a utilizar para comprar BNB dentro del mercado. Evidentemente va a haber muchos intercambios disponibles, ya que esta es la moneda del exchange de Binance, es la moneda oficial, y de verdad hay muchos. Vamos a ver cuántos hay. Por ejemplo, vamos a hacer clic sobre la flechita hacia abajo que nos aparece aquí y vamos a buscar BNB. Vamos a ver aquí todos los intercambios disponibles. Vamos a ver BNB USDT, BNB USD, BNB Bitcoin, BNB lo que sea. Hay de todo, de verdad es la pera limonera. Pero vamos a coger un ejemplo cualquiera. Vamos a coger, por ejemplo, BNB Euro. Vamos a poner BNB Euro y aquí nos sale BNB Euro. Vamos a abrirlo, se nos abre el gráfico del BNB con el euro. Aquí nos pone el título por si tenemos alguna duda, ¿vale? Aquí nos lo pone. Y nosotros vamos a tener que prestar especial atención a la parte de realizar orden, ya que vemos en verde que podremos comprar, podremos vender y podremos hacer diferentes tipos de órdenes. Encontramos la orden límite, encontramos la orden market, encontramos la orden stop limit y la orden OCO. Estas órdenes que acabo de mencionar también las explico en otro tutorial muy completo que hice previamente, así que si no las sabes utilizar, quédate a este vídeo y después aprendes cómo funcionan, que te lo recomiendo también al 100%, ya que tenemos que familiarizarnos con esta plataforma lo máximo posible. Para este tutorial lo que voy a hacer básicamente es explicar la orden a mercado, es decir, que nosotros estemos comprando esta criptomoneda en este mismo momento, es decir, en el momento en el que estamos mirando el gráfico, una orden en tiempo real. Para eso nosotros vamos a elegir la orden market, que es la orden a mercado. Es importante tenerlo en cuenta y no hacerlo erróneamente, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Nosotros aquí podremos elegir la cantidad de BNB que vamos a comprar o la cantidad total en euros que vamos a gastar para comprar estos BNBs y le damos, por ejemplo, la cantidad de euros que queremos gastar. Si queremos comprar 1000 euros en BNBs, pues compramos 1000, le damos a comprar y se compraría BNB y aparecería en nuestra cartera. Si nosotros queremos hacerlo al revés y queremos hacerlo por cantidad, esto sería 4,875 BNBs. Esto es traducido al precio en el momento exacto, que son 205,17 euros. Antes de ir a nuestra cartera para ver dónde está aquel BNB que hemos comprado, vamos a ir al teléfono móvil para aprender a cómo comprarlo desde ahí. Para comprar BNB desde el teléfono móvil, nosotros vamos a tener que tener descargada la aplicación, que en este caso la tengo en el menú de abajo, la aplicación de Binance. Hacemos clic y se nos abre la página principal. Nosotros para comprar esta criptomoneda vamos a tener que prestar especial atención a la parte de mercados que nos aparece también en el submenú de abajo. Hacemos clic y nos aparecen todos los pares. Nosotros vamos a la lupa para buscar arriba, en el menú de arriba, vamos a poner BNB
y encontramos todos aquellos intercambios que la plataforma de Binance nos ofrece en este momento. Nosotros vamos a elegir un intercambio cualquiera, que en este caso vamos a elegir el mismo que anteriormente, que es el de BNB con el euro. Hacemos clic y se nos abrirá la gráfica del BNB con el euro, pudiendo elegir la temporalidad en la que vemos el gráfico, etcétera. Aquí nosotros vamos a observar básicamente el mismo menú que hemos visto antes, pero un poco más reducido y un poco más comprimido. Para comprarla simplemente, pues abajo vemos la parte de comprar, donde vamos a hacer clic inmediatamente. Nos aparece esta página de aquí que se parece mucho al menú que hemos visto antes también en el ordenador, en el PC. Aquí nos sale la opción de comprar o vender la criptomoneda y podremos elegir entre las diferentes órdenes que Binance nos ofrece en el exchange, que como he comentado antes, las explicaba en otro tutorial en detalle, que si quieres verlo, lo tienes en las tarjetas, así que no dudes en hacer clic una vez hayas finalizado el vídeo. Para continuar, nosotros elegiremos la cantidad, el total que nosotros queramos comprar, como si queramos comprar 1000 euros o 200 o lo que sea. Una vez hemos elegido, le damos a comprar BNB y en este caso no se ha podido realizar porque yo no tengo esta cantidad de euros, pero si las tuviésemos aparecería este BNB en nuestra cartera de Binance. Bien, una vez hemos visto cómo comprar el BNB desde el teléfono móvil, nosotros nos vamos a ir otra vez a la parte de antes y nos vamos a ir a la parte de billetera, que una vez comprado el BNB aparecerá todo en billetera Spot. Aquí nos aparecerá el BNB que acabamos de comprar y tendremos el BNB en nuestra billetera Spot. Y ahora voy a hacer un inciso, vamos a hacer un stop porque aquí nosotros encontraremos el BNB. Yo tengo BNB, pero ¿por qué no está aquí? Bien, pues no está aquí por una simple razón, porque en tutoriales anteriores enseñé cómo invertir tu BNB de buena manera. Aquí te dejo el tutorial del BNB Vault y realmente es un producto que es la pera limonera para invertir BNB una vez lo hemos comprado. Para eso nosotros, una vez lo tenemos invertido en ese producto, en el BNB Vault, nos iríamos a la parte de Earn y aquí nos aparecería el BNB que tenemos invertido, ya que nos va a dar una rentabilidad que es bastante buena y bastante aceptable para tener invertido nuestro BNB. Espero que te haya gustado el vídeo, tigre. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.